Hola, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos una vez más. Estamos en Meditando en el Monte. Vamos a terminar este día de la mano de Dios. Hoy es miércoles 25 de agosto. Recuerde que todos los miércoles son día de arpa y copa. Destinamos este día para orar, para alabar, para estar en la presencia de Dios desde las 6 de la mañana hasta esta hora, 8 de la noche, que estamos terminando. Hoy estuvimos orando para que se abrieran los cielos y derramara Dios una lluvia de bendiciones. Literalmente fue un día pasado de lluvia y posiblemente toda la noche va a continuar lloviendo, pero hay que darle gracias a Dios en todo momento, por todo, cuando hace sol, cuando hace lluvia, porque todos esos son bendiciones de Dios. Y Dios nos bendice todos los días con sus misericordias nuevas cada mañana. Los voy a invitar a que oremos y hagamos la meditación de hoy en la palabra de Dios para terminar este día de la mejor manera, de la mano de Dios y escudriñando sus escrituras, su palabra. Entonces, oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta nueva oportunidad en la que nos reunimos para meditar, Señor, en tu palabra, por este día que nos has regalado, por la lluvia, Señor, que derramas en este día. Que tú nos bendigas, que tu palabra nos guíe e ilumine nuestro camino, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy les voy a compartir una meditación en el libro de Filipenses, en la carta que Pablo le escribe a los filipenses. Y les voy a compartir la carta que está en Filipenses en el capítulo 2. Y en el versículo, les voy a leer el versículo 12 y 13. Filipenses capítulo 2 es un capítulo muy especial porque en Filipenses hay toda una descripción del sacrificio de Dios que hace Pablo de forma muy poética y es muy conocida allí donde él dice que la actitud de todos nosotros debería ser como la de Cristo, que siendo Dios no escatimó ser Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó y que por lo tanto Dios lo exaltó. Después de esa descripción de todo el sacrificio de Jesús, de la importancia de su sacrificio, poniéndolo como un ejemplo, diciéndonos desde un principio su actitud debe ser como la de Cristo, es que llegan los versículos 12 y 13, que es lo que vamos a leer hoy. Y dicen así: así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Aquí Pablo les está diciendo, primero está haciendo un llamado nuevamente a la obediencia. Les está diciendo, desde un principio les dice, su actitud debe ser como la de Cristo y hace la descripción del sacrificio de Cristo, recordando que esa debe ser nuestra actitud, porque él dice que Cristo decidió, siendo Dios, hacerse hombre y obedecer la voluntad del Padre. Entonces nos habla de la obediencia. Y le dice a los filipenses, Pablo les dice, ustedes también deben de ser exaltados por la obediencia. Y los filipenses tenían, evidentemente, tenían una reputación de ser muy obedientes, porque Pablo les dice, así como siempre han sido obedientes. Y les dice, tanto en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Muy posiblemente Pablo estaba encarcelado en este momento y entonces les escribe Filipenses desde la cárcel, les escribe a los filipenses y les dice, ahora que yo no estoy en mi ausencia, ustedes deben de seguir siendo muchísimo más obedientes de lo que han sido. Porque la obediencia no dependía de Pablo, que Pablo estuviera allí en medio de ellos o que no estuviera. La obediencia dependía del amor que ellos le tenían a Dios, a Cristo y a su sacrificio. Entonces ellos obedecían a Dios. Te dice, como siempre han obedecido, y les dice, lleven a cabo su salvación con temor y con temblor. La Biblia en muchísimas ocasiones nos habla acerca del temor de Dios. Los proverbios hablan mucho y nos dicen que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temer a Dios
es tener sabiduría. Y habla de un temor que nos lleva a obedecer. Yo le obedezco a Dios porque yo conozco su poder y porque yo conozco la capacidad de bendecir, pero también la capacidad que tiene Dios de castigar a aquellos que hacen lo malo. Entonces le dice, con temor, con ese mismo temor que le debemos de tener a Dios, con temor y con temblor, llevemos a cabo nuestra salvación. Y aquí nos ocupamos un momento porque nos preguntamos, ¿por qué llevar a cabo su salvación? Suena como si tendríamos que hacer algo para trabajar nuestra salvación o para alcanzar nuestra salvación. Recuerde que la palabra nos enseña que la salvación es por gracia, no es por nada que nosotros hagamos, no es por obras. Pero la salvación no solamente se adquiere por gracia, sino que la palabra entra en una tensión todo el tiempo con lo que usted puede hacer con respecto a lo que Dios ya ha hecho por usted. Ese es, por ejemplo, uno de los mensajes del libro de Santiago, cuando Santiago habla tanto de las obras para demostrar esa fe que salva. Entonces, no es de extrañarnos que la Biblia habla de trabajar en la salvación. La salvación la recibimos por gracia, no tiene absolutamente nada que hacer, porque gracia, el significado de gracia es algo que usted y yo no merecemos. No importa el comportamiento, la salvación simplemente es por gracia, por creer en Cristo, por la fe. Pero cuando Pablo habla de trabajar, de ocuparse de la salvación, habla de lo mismo que habla Santiago. Nuestra vida debe estar en un constante dar fruto, en un constante demostrar que esa salvación que recibimos por gracia y por fe ha cambiado y ha afectado nuestra vida. Y por eso en el versículo 13, Pablo termina diciendo, Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Es decir, Dios se ocupa de todas las cosas en nuestras vidas. Se ocupa no solamente de darnos la salvación, sino que además también se ocupa de que para mostrar esos frutos con temor y con temblor de que estamos en la salvación, de que estamos en el camino de Dios, Dios además va a poner en nosotros, en nuestro corazón, va a poner el querer obedecer, el querer actuar bien, el querer hacer las cosas bien. Y no solamente el querer, sino también dice el hacer, el que usted y yo seamos capaces de obedecer. Usted y yo debemos de meternos esa idea bíblica de Dios, proveniente de Dios en la cabeza. Es posible hacer bien las cosas. Es posible dejar los pecados que agobian nuestra vida. Cada día nosotros debemos de ir mejorando en nuestra forma de vivir, en nuestra obediencia a Dios, en llamar pecado lo que Dios llama pecado y en ir abandonando ciertas costumbres que la cultura, que el mundo nos ha enseñado. Porque no solamente somos hijos de Dios y tenemos salvación, sino que Pablo dice, porque además Dios va a producir en ustedes el querer como el hacer, de la manera en la que le busquemos. No es un trabajo solo de Dios. Recuerde que dice, trabaje en su salvación con temor y con temblor. Ocúpense, lleven a cabo su salvación con temor y con temblor. ¿Eso qué significa? Eso significa que oramos a Dios para que Dios traiga salvación, para que Dios traiga cambios, traiga transformación, nos ayude a vencer el pecado, para que Dios ponga el querer y el hacer, pero en todo lo demás que dependa de nuestra actitud debemos hacer. Todo lo que dependa de todo lo que usted pueda hacer, levantarse en las mañanas a orar, a ayunar, alabar a Dios y seguirse esforzando en hacer bien las cosas, buscar líderes, pastores que lo guíen, que le ayuden con sus luchas. Todo lo que nosotros podamos hacer para obedecer a Dios, también debemos de ocuparnos en eso, conscientes y siempre en relación de que Dios va a poner el querer y el hacer. Usted se puede estar preguntando todavía a estas alturas, pero entonces, ¿depende de mí, depende de Dios? Y la respuesta es como Pablo, depende de ambos. Dios se va a ocupar, pero usted también tiene que estar trabajando en eso. Con esta meditación los voy a invitar a que oremos y le demos gracias a Dios. Señor, hoy te damos gracias, hoy miércoles 25 de agosto te damos gracias por tu presencia, por la oportunidad que nos diste hoy como iglesia Monte del Rey, de estar todo este día en tu presencia, alabándote, orándote, compartiendo tu palabra, esperando y anhelando que sea de bendición,
que suba como perfume grato, agradable delante de tu trono, pero que también sea de bendición para todos aquellos que estuvimos aquí orando, alabando, y aún los que no pudieron estar, pero que las personas estuvieron intercediendo por ellos, que tú derrames bendiciones. Hoy te pedimos, ayúdanos a ocuparnos, a llevar a cabo nuestra salvación, a dar frutos de tu obra en nuestras vidas, a que realmente en nuestro corazón se produzca el querer como el hacer, el que tú produces en nuestra vida. Y en todo lo que dependa de nosotros, de nuestras fuerzas, de nuestras energías, de nuestra voluntad, ayúdanos a ser diligentes para obedecerte cada día más y para ser cada día un mejor reflejo de tu amor y de tu obra en la cruz que has traído a nuestro corazón para darnos salvación. Te damos gracias y te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor los bendiga y recuerden, mañana jueves a las 7 de la noche vamos a tener la reunión de parejas. La reunión de parejas se transmite por Facebook y cuando se acaba va a estar disponible en YouTube. La reunión de parejas dura más o menos 1 hora y media, 2 horas, o sea que a las 8 que normalmente nos conectamos en Arpa y Copa, pues ya va a haber un en vivo desde la iglesia, entonces mañana no va a haber Arpa y Copa, sino que va a haber reunión de parejas desde las 7 de la noche en Facebook y después de que termine va a estar disponible en YouTube, en nuestro canal de YouTube, para que ustedes ahí la busquen. Y el viernes pues tampoco hay meditando en el monte, porque el viernes es la reunión familiar y pasa lo mismo. Y ya nos veremos el sábado en una próxima ocasión, así que el Señor los bendiga. Hasta luego.